et Spiritus Sancti. Deus virtutum convertere et Domine converte nos. Con las imágenes de la solemne misa del inicio del pontificado de León XIV, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Aquí están los titulares de las principales City Noticias de hoy. Titulares. Inició el pontificado de León XIV con la solemne Eucaristía de entronización en la Plaza de San Pedro. 3 cardenales le entregaron a Robert Prevost las insignias episcopales petrinas, entre ellas el anillo del pescador. Fui elegido sin ningún mérito y ahora vengo a ustedes como un hermano que desea ser siervo de su fe, dijo el nuevo pontífice romano. En la homilía, el Santo Padre expresó su deseo de una iglesia unida y clamó por la paz en Gaza, Myanmar y Ucrania. Más de 200.000 personas y 150 delegaciones oficiales asistieron a la misa de inicio del ministerio petrino. J.D. Vance, Dina Boluarte, Volodymyr Zelensky y Gustavo Petro saludaron al Papa. En medio de operaciones de contrainteligencia militar en Bogotá, Facatativá y Melgar fueron capturadas 13 personas, entre ellas un militar activo. La red delincuencial comercializaba armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares a grupos ilegales. En la plazoleta del Consejo de Bogotá se reúnen decenas de ciudadanos en un cabildo popular tras el hundimiento de la consulta. El distrito realiza acompañamiento y pide evitar actos de vandalismo. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la financiación con la banca multilateral sigue en firme para continuar con la construcción del metro de Bogotá. El mandatario enfatizó que tomarán las medidas necesarias para blindar los recursos. En el mundo, 2 muertos y una veintena de heridos dejó el choque del buque escuela mexicano Cuauhtémoc contra el icónico puente de Brooklyn en Nueva York. Los mástiles del barco impactaron contra la base del puente. En los City Deportes, Mayra Ramírez vive un sueño en Inglaterra. Logró el triplete con Chelsea al levantar el título de la FA Cup. Y la edición 2025 de la carrera por los héroes batió récord de asistencia. Y en los planes de escape acompañamos la premier de Lilo y Stitch. Los capitalinos podrán disfrutar el reestreno en live action a partir del 22 de mayo en las salas de cine. Esto es City Noticias de las 12, fin de semana por toda Bogotá. Comenzamos. León XIV. Bienvenidos a nuestra emisión del mediodía del fin de semana. Con una solemne Eucaristía en la Plaza de San Pedro inició el pontificado de León XIV. 3 cardenales le entregaron a Robert Prevost las insignias episcopales petrinas, entre ellas el anillo del pescador. ¿Cuál fue el mensaje del nuevo pontífice romano? Andrés, buenas tardes. Rafael y televidentes, buenas tardes. En la homilía el Santo Padre expresó su deseo de una iglesia unida y basada en el amor. El sumo pontífice clamó por las víctimas de la guerra en Gaza y abogó por las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia. Además denunció la economía que explota la naturaleza y margina a los pobres. León XIV dio el inicio oficial de su papado este domingo con la misa solemne en la Plaza de San Pedro. 200.000 personas asistieron al evento del primer papa estadounidense con nacionalidad peruana. La ceremonia comenzó en la Basílica Vaticana. Robert Prevost, junto a los patriarcas de la iglesia, realizaron una oración ante la tumba del apóstol San Pedro. El sumo pontífice arribó a la plaza en el papamóvil, marcando la primera vez que usa el vehículo oficial, saludando a los fieles católicos que se aglomeraban por su llegada, clamando la frase «Que viva el Papa». Tras el evangelio, 3 cardenales entregaron las insignias episcopales petrinas. El cardenal Dominic Manberti vistió al pontífice romano con el palio, que simboliza al sacerdote como buen pastor. Momento solemnísimo en que el cardenal se acerca al Papa
Y precisamente en este instante le impone el palio. Con la ayuda de los ceremonieros que colocan los 3 clavos. Posteriormente, el cardenal Luis Antonio Tagle le entregó el anillo del pescador, símbolo que sella la auténtica fe del pontífice y lo legitima como sucesor de San Pedro. El cardenal Tagle, prefecto del dicasterio para la evangelización, se acerca al Papa y en este instante coloca el anillo del pescador. En la homilía, León XIV tomó la palabra para hacer un llamado ante la crítica situación en la Franja de Gaza. Nella gioia della fede. En la alegría de la fe y la comunión no podemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas que sufren a causa de la guerra en Gaza. Los niños, las familias y los ancianos supervivientes mueren de hambre. I bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti. También abogó por el fin de los conflictos actuales. Nel Myanmar. En Myanmar, nuevas hostilidades han cegado vidas de jóvenes inocentes. Finalmente, Ucrania, desgarrada por la guerra, espera negociaciones para una paz justa y duradera. Negoziati per una pace giusta e duratura. El nuevo obispo de Roma expresó su deseo de una iglesia unida, basada en el amor. Sono stato scelto. Fui elegido, sin ningún mérito propio, y ahora con temor y temblor vengo a ustedes como un hermano que desea ser siervo de su fe y su alegría, caminando con ustedes por el camino del amor de Dios, pues Él quiere que todos estemos unidos en una sola familia. Vostra fede e della vostra gioia. De esta manera inicia una nueva era en la Iglesia Católica. El Papa León XIV, obispo misionero, nieto de migrantes, inicia su ministerio como el obispo 267 de Roma. A la Plaza de San Pedro asistieron 200.000 personas y 150 delegaciones oficiales, entre ellas la presidenta de Perú, Dina Boluarte, quien saludó al pontífice y se reunió con él. Durante la audiencia privada previa a la Eucaristía hablaron del bienestar del país donde el Santo Padre sirvió gran parte de su sacerdocio. De Estados Unidos, el país de origen de León XIV, asistieron el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Como cardenal, el nuevo Papa compartió en la red social X artículos que criticaban al presidente Donald Trump y también a Vance, sobre todo por sus políticas migratorias. A la ceremonia también asistió el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Tras la misa de inauguración realizaron una audiencia privada. Zelensky agradeció la disposición del Vaticano para mediar en las negociaciones entre Kiev y Moscú. Y finalmente el presidente colombiano Gustavo Petro también participó de la inauguración papal. Tras la Eucaristía saludó brevemente al pontífice y la Cancillería colombiana confirmó que mañana tendrán un nuevo encuentro en la Santa Sede. Mañana a las 10:30 el presidente Gustavo Petro tendrá una audiencia privada con el Papa León XIV. Estarán hablando seguramente de paz, de migración y de cómo contribuimos no solo a la paz en nuestro país, sino en los diferentes procesos en los cuales se está hablando de paz en el mundo. En otras noticias, en medio de operaciones de contrainteligencia militar en Bogotá, Facatativá y Melgar, fueron capturadas 13 personas, entre ellas un militar activo. La red delincuencial comercializaba armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares a grupos ilegales. Camilo, buenas tardes. ¿Qué conoció de esta investigación? Rafael y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 3 meses de investigación a cargo de este grupo de contrainteligencia militar permitió ubicar en la ciudad de Bogotá, municipios aledaños y otras zonas del país a los integrantes de esta banda criminal, quienes al parecer obtenían de manera ilegal este armamento de unidades militares y posteriormente era comercializado a grupos armados en todo el país. Según la investigación, el centro de operación de esta banda criminal era acá en Bogotá. En las últimas horas fue desmantelada una organización criminal dedicada al tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares. En total, 13 personas hacían parte de dicha red ilícita, entre estos un soldado activo. Las tropas del Ejército Nacional reiteran su compromiso con la política de transparencia y cero tolerancia con la corrupción, y así golpear también estas finanzas ilegales de estas estructuras criminales que atentan contra la vida y la integridad de los colombianos.
De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, dicha organización comercializaba este armamento a los grupos armados ilegales a nivel nacional. En total, cerca de 50 armas de fuego y abundante material de guerra fueron incautados durante la operación. Se incautó 30 armas largas, 19 armas cortas de diferentes calibres, como también municiones, 5 miras para las mismas, un lanzacohete, también material de intendencia y dinero. Asimismo, hallaron más de 50 réplicas de camuflados y cerca de 30 millones de pesos en efectivo, producto al parecer de dicha renta criminal. Podemos hoy decirle a la ciudadanía que estamos comprometidos contra el delito del tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos. Dichas capturas se realizaron en Bogotá, Facatativá, Cundinamarca y Melgar, logrando de esta manera desarticular dicha red de tráfico de armas, municiones y explosivos, la cual tenía su centro de operaciones en la capital de la República. Muy bien, ahora cambiamos de tema porque continúa la indignación tras el asesinato de Diego Pineda, este artista vallenato en el norte de Bogotá. Nosotros tuvimos acceso a las cámaras de seguridad donde se ven los últimos minutos de vida de este hombre de aproximadamente 32 años de edad, quien además era profesor en una iglesia cristiana. Hablamos con una de las madres que lo conoció y piden justicia por su muerte. Nuestro sistema informativo tuvo acceso a las cámaras de seguridad del barrio Modelo Norte en la localidad de Barrios Unidos, donde asesinaron a Diego Pineda. El hombre que se desploma en plena vía pública es la víctima, el cantante asesinado en la madrugada de este sábado. Sí, es triste que tanta delincuencia pues se preste eso, pero bueno, solo Dios hace justicia. Los hechos ocurrieron hacia la medianoche. Según las autoridades, el hombre iba a bordo de un vehículo como copiloto. En imágenes se ve cómo la persona que lo acompaña, al parecer, es el conductor, quien trata de auxiliar a la víctima. Minutos después, en la escena aparece este vehículo, donde lo transportan hacia un centro médico. Pues hacer justicia, que investiguen, que se tomen su tiempo, porque pues realmente eso es lo que se espera, que se haga justicia. Aunque aún se desconocen las causas de este asesinato, autoridades no descartan que se trate de un intento de hurto. Sin embargo, se pudo establecer que el vehículo en el que se movilizaban los señalados homicidas fue abandonado en la localidad de Los Mártires. Al interior del mismo, la policía halló el arma con el que habrían cometido el crimen. El barrio es tranquilo, pero también pues en horas de la noche es solo, entonces pues ya la gente hace de las suyas también. Diego Maestre hacía parte de una iglesia cristiana y fue profesor de música. Madres de algunos alumnos quedaron consternados tras la noticia. Yo lo conocí a él en la iglesia ministerial. ¿Qué puedo decir de él? Una persona amorosa, cariñosa, atenta, servicial, muy humilde. Con su esposa y con su hijo amorosos, y bueno, él al ser cantante compartía pues su conocimiento, en este caso pues con mi hijo. Familiares y allegados claman justicia por la muerte de Diego. A esta hora, las autoridades, tanto policía como fiscalía, continúan recopilando más información a través de las cámaras del sector y de esta manera identificar a los presuntos responsables de dicho asesinato en el norte de Bogotá. Muy bien, ahora nos trasladamos a la localidad de Usme porque en las últimas horas la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura, escuchen esto, de un delincuente que hace un mes había salido de la cárcel por el delito de hurto y salió a seguir haciendo lo mismo, esta vez en el sur de Bogotá. Fue sorprendido en flagrancia robándose una motocicleta, la cual había sido hurtada en la localidad de Ciudad Bolívar, y es exactamente en el sector de Chuniza, esto en la localidad de Usme, que las autoridades logran con la captura de este individuo. En lo corrido del año, en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Usme, más de 20 motocicletas han sido recuperadas y 500 personas capturadas por diferentes delitos. Vale la pena
Aclarar que esta persona hace un mes había salido por este mismo delito de hurto de la cárcel. Fue capturado, puesto a disposición por el delito de hurto agravado y calificado de la Fiscalía General de la Nación. Agradecer a toda la comunidad e invitarlos a seguir llamando al 123 para dar estos resultados efectivos en contra de la delincuencia. En el norte de Bogotá, el distrito, policía y empresarios llegaron a acuerdos para prevenir la explotación infantil mientras a la vez se promueve el turismo en la zona T. Lisette, ¿cuáles fueron esos acuerdos a los que llegaron? Buenas tardes. Rafael, televidentes, muy buenas tardes. Pues dentro de estos compromisos está pues hacer ese llamado a los comerciantes de la noche para que denuncien y conozcan pues estas líneas de atención para evitar este tipo de casos relacionados con violencia sexual infantil. Justamente ayer en este espacio se reunieron de carácter interinstitucional pues varias personas, representantes del Instituto Distrital de Turismo, la Policía Nacional, de la Fiscalía y pues los propios comerciantes. En el siguiente informe les tenemos los detalles. Apuntando a adelantar estrategias conjuntas entre el sector público y privado para proteger a niños, niñas y adolescentes en la localidad de Chapinero, con actividades culturales y pedagógicas desde la zona T, se alcanzaron acuerdos para prevenir la violencia contra la infancia y la explotación sexual de menores. Aquí, porcentaje en restaurantes y bares, encontramos sitios de más del 70% de los clientes son turistas internacionales e internacionales y necesitamos una zona, sin duda alguna, exenta de cualquier relacionamiento con turismo sexual con fines comercial de niño y niña. Lo primero que estuvimos haciendo acá es un compromiso de que no queremos ningún tipo de explotación sexual como en el menor. Hicimos unas actividades, hicimos unos acuerdos, hay retos en el país que debemos enfrentar. Como parte de la estrategia, zonas seguras, libres de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y trata de personas, los empresarios de la zona rosa reafirmaron su compromiso para denunciar situaciones que vulneren los derechos de los menores de edad. La protección al menor de edad no tiene zona grises. Es absolutamente nuestro compromiso para, uno, evitar el ingreso y dos, apoyamos 100% todas las estrategias para prevenir toda la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Eso no solamente discurso. Un segundo escenario muy importante es toda la actividad de policía judicial en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, pues para abordar todos esos procesos que nos puedan llevar a desmantelar alguna posible organización o personas que se dedican a estos delitos que son tan, digamos, repudiables frente a la afectación a la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes. Desde el distrito le apuntan a seguir reforzando y robusteciendo el sector del turismo en esta que es una de las zonas más llamativas de la ciudad, por lo que durante el recorrido por la zona rosa, autoridades entregaron orientación a comerciantes y trabajadores del sector, especialmente sobre las rutas de atención y denuncia para posibles víctimas. Lisette, cambiemos de tema porque a esta hora en la plazoleta del Consejo se reúnen decenas de ciudadanos en un cabildo popular tras el hundimiento de la consulta. Usted acompaña esta jornada, ¿qué pasa? Rafael, pues en este punto vemos, hay reunidas aproximadamente unas 200 personas que están rechazando lo que fue el hundimiento de la consulta popular, también están pues dando su respaldo a lo que será ese nuevo camino que va a tomar el gobierno nacional en materia pues de esta consulta. Justamente yo me encuentro con John Marcos Torres, él es representante del Ministerio de Trabajo. Buenas tardes, bienvenido a City Noticias de fin de semana. Hablemos un poco de esa ruta o qué se viene desde el gobierno nacional para poder revivir lo que sería esta consulta popular que en un primer momento, pues recordemos, tenía 12 preguntas. Lisette, buenas tardes a usted, a Rafael, a la respetada y muy querida audiencia de City TV. Contarles que el señor ministro del Trabajo y el Ministerio del Trabajo acompañará durante estas 4 semanas de manera técnica, jurídica y muy concienzuda el debate que se va a dar en el Senado de la República, tanto en la Comisión Cuarta como ojalá en plenaria, si es aprobado en dicha comisión, el proyecto de ley de reforma laboral. Hay que ser claros con los colombianos, el Congreso de la República termina sus sesiones ordinarias el 16 de junio, o sea, son 4 semanas para que un proyecto de esta magnitud pues pueda ser debatido tanto en Comisión Cuarta como en plenaria en el evento en que fuera aprobado por la Comisión. Y el compromiso del Ministerio es hacer pedagogía con la ciudadanía de lo que se está tramitando en el Congreso, acompañar por parte del señor ministro y su equipo de trabajo los debates en esas sesiones, pero también
decirle al Congreso de la República que no puede ser inferior a las expectativas que ya tiene el pueblo colombiano, a esa legítima expectativa de los derechos laborales que hubiera podido alcanzar por vía de la consulta. Así que el Congreso aquí tiene una responsabilidad nacional e institucional de debatir de fondo y de entender cuál es la reforma laboral que le va a entregar a los colombianos, porque seguramente si no está a la altura de las expectativas que ya se creó para el pueblo colombiano, para las y los trabajadores colombianos, de lo que podrían alcanzar por vía de la consulta, pues muy difícilmente el pueblo trabajador, el pueblo colombiano, los que todos los días van a las empresas y a las instituciones a fomentar la productividad, difícilmente van a quedar conformes con esa reforma que de pronto el Congreso no esté dispuesto a aprobar. Así que la responsabilidad del Congreso es muy alta y la del gobierno no es menor, por eso acompañaremos, haremos las advertencias y el señor ministro estará él presencialmente liderando esos debates y acompañando de manera técnica y jurídica la deliberación para que se construya un proyecto de reforma que esté a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Pues precisamente en esa materia se espera que se incluyan estas 12 preguntas, probablemente pues se incluirá una número 13 en la que se incluirán puntos como la salud. Yo los dejo con una pausa comercial y ya regresamos. Tránsito. Pese a las tensiones políticas y comerciales por las relaciones entre Colombia, Estados Unidos y China, el alcalde Galán aseguró que la financiación para el metro de Bogotá sigue en pie. ¿Qué más dijo el mandatario, Julie? Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los televidentes. Así es, el alcalde Carlos Fernando Galán a nuestro sistema informativo señaló que a pesar de la tensa situación que se puede estar viviendo entre los diferentes gobiernos de estos países, aseguró que la banca multilateral sigue en firme, sigue en pie con la financiación de los recursos para la construcción del metro de Bogotá. Esto da un parte de tranquilidad para todos los bogotanos que esperamos con ansias la construcción de este proyecto y aseguró que tomará las medidas que sean necesarias para blindar este proyecto pese a las circunstancias. Al respecto se refirió el alcalde mayor de Bogotá. Yo estuve en Washington precisamente hace menos de un mes, me reuní con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo y todo sigue bien, es una institucionalidad y un acuerdo, un contrato, un compromiso de la banca multilateral con el proyecto y eso sigue firme y seguimos avanzando. El proyecto ya superó el 53% de avance, Bogotá ha puesto cerca del 75% de lo que se ha ya desembolsado y los créditos ya se desembolsaron una parte y estamos trabajando para el siguiente desembolso. No vemos problema y vamos a trabajar para blindar ese proyecto. En otras noticias les contamos que la primera temporada de lluvias del año sigue causando estragos aquí en Bogotá y en toda la región. Y es que en las últimas horas las intensas precipitaciones provocaron un grave deslizamiento de tierra que afectó a varias viviendas y familias en el municipio de Soacha. Este es el informe. En la tarde de este sábado en el sector de Los Robles, en el municipio de Soacha, se reportó una emergencia debido a las intensas lluvias de los últimos días que provocaron que una bancada de tierra se desprendiera de una ladera y causara graves afectaciones a varias familias del sector. Por efecto de la misma lluvia, resultaron 8 viviendas damnificadas y 31 personas evacuadas, las cuales en este momento se están caracterizando por la gestión del riesgo del municipio de Soacha, por la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Soacha. Y por lo tanto nos encontramos en PMU permanente por orden del señor alcalde del municipio hasta que se minimice el riesgo en su totalidad. Por su parte, los damnificados narraron los momentos de pánico cuando sucedió el deslizamiento. Me encontraba durmiendo la bebé cuando escuchamos que se estaba cayendo la casa de arriba. Y pues nos asomemos y ya lo único que hicimos fue correr hacia abajo, coger los niños y correr hacia abajo. Estaba durmiendo cuando mi hija me gritó, mamá, levántese porque hay un peligro. Cuando levanté ya venía todas esas piedras para abajo, no allá ni si correr para allá o correr para acá, pero entonces pues, susto sentí. Y entonces sentí más susto porque la señora que está allá, doña María, que está inválida, está encerrada, quedó atrapada allá. Algunos de los afectados son víctimas de desplazamiento forzado y no cuentan con recursos para vivir en otro lado, ya que los desalojaron de esta zona en riesgo, por lo que pidieron apoyo por parte de las autoridades. Nosotros pedimos que nos ayuden con una vivienda, no queremos que nos saquen así como de que váyanse, porque eso es de alto riesgo. Pedimos que nos ayuden con una vivienda porque igual todos tenemos el derecho a una vivienda digna. Aparte de eso,
O también pedimos que nos digan, bueno, la alcaldía municipal tiene un proyecto donde ustedes pueden dar cierta cantidad de dinero y nosotros le podemos dejar financiar la vivienda para que ustedes puedan pagar a cuotas. Entre tanto, las autoridades seguirán monitoreando la zona y caracterizando a las familias damnificadas para brindarles ayudas humanitarias. Y hubo problemas con los exámenes del ICFES este domingo. Hay decenas de usuarios y estudiantes molestos por la reprogramación de algunas pruebas de educación superior. Daniela, ¿qué fue lo que pasó? Usted habló con algunos de ellos. Rafael, buenas tardes. Pues pasó que tenían programada la presentación de las pruebas Saber TIT y Saber Pro para esta mañana a las 7 y se las reprogramaron para esta tarde casi que sin previo aviso, según pudieron testificar. Líos en las citaciones para presentar el examen Saber Pro y Saber TIT este domingo. Cada uno tenía su citación, la mía era a las 7 de la mañana. Y oh sorpresa que llegamos y no estaba en el caso de la prueba mía, pero habemos en este caso 20 personas más, o 20 conmigo, y quedamos pendientes de presentar la prueba. El delegado nos dice que hubo cambios en la plataforma Prisma del ICFES. No fue el único caso. Algunos cibernautas reportaron el mismo problema con la reprogramación para hoy en horas de la tarde. ¿No hay nadie más? Un asco esta vaina definitivamente. Viajo para presentar mi examen y ahora me salen con esto. Y es que mandaron correo, la página ayer caída, una publicación como por lavarse las manos. ¿Y qué harán con los que le tocó en la mañana? ¿Y van en la tarde? ¡Qué falta de respeto! 13 horas antes actualizan las citaciones, todo mal en el ICFES, un montón de personas regresándose porque cambiaron a última hora la citación. Y es que esa es la denuncia generalizada, el cambio a última hora. Como a los 40 minutos salieron varias personas, no enojadas, pero sí muy tristes porque no pudieron presentar el examen. ¿Qué decían? Que no estaban en la lista. Según los testimonios, la poca información también fue el problema, teniendo en cuenta que estos exámenes son necesarios para poder graduarse y se agendan cada cierto periodo de tiempo. Molestos porque pues uno ya esto lo tiene programado con tiempo para venir a presentar y pues estos cambios de última hora pues como que no, habían algunas personas que les llegó el correo esta mañana, entonces como que no, pues no es coherente, ¿no? El ICFES dio a conocer que 250.000 estudiantes presentarán las pruebas Saber Pro y Saber TIT primer semestre este domingo 18 de mayo, en más de 65 municipios en todo el territorio nacional. Y a través de este trino en redes sociales habían informado a los usuarios que se ajustaron algunos horarios de citación por cuestiones logísticas. Daniela, y se cumplen 50 años de la toma del Hospital San Juan de Dios luego de la crisis financiera que lo obligó a cerrar sus puertas. El periódico El Tiempo está estrenando un recuento, un documental por su historia. Rafael, a través de testimonios de médicos, enfermeras, pacientes y vecinos de este complejo hospitalario, se recuerda a este símbolo de la salud colombiana. Esto es un emblema de la nación. Si las paredes del San Juan de Dios hablaran, contarían siglos de historia que se remontan al año 1564. Lo que hoy parecen ruinas fue en algún momento el lugar para salvarle la vida a los heridos de hechos históricos como el Bogotazo y la toma del Palacio de Justicia. La cantidad de personas que transitaron por el San Juan de Dios, tanto pacientes como funcionarios de la misma organización, le han impreso todo un sistema de mensajes y memoria que constituyen esto como un enorme patrimonio de Bogotá y de Colombia. Primero adoptó el nombre de Hospital San Pedro, un centro médico modesto que luego se convirtió en el gran complejo hospitalario San Juan de Dios con hasta 24 edificios principales. Nada más dramático que un fin de semana o un fin de año o un 24 de diciembre, después de las 12 de la noche, el hospital se reventaba. Aquí llegaban todos los heridos, aquí llegaban todos los casos de violencia. Sobre la década de los 90, el hospital atravesó una crisis financiera que coincidió con la implementación de la Ley 100. Así se orquestó su declive y posterior cierre. Lo que antes fue símbolo de grandeza médica se convirtió en un fantasma de ladrillos.
Un fantasma que hoy sigue siendo centro de disputa entre gobiernos por su patrimonio o demolición de su torre central. Ahora, cuando se cumplen 50 años de la toma del hospital, El Tiempo Casa Editorial narra su historia a través del documental Hospital San Juan de Dios en primera persona, su esplendor, ocaso y recuperación, que ya está disponible en los canales digitales deltiempo.com. Y esta noche a las 7:30 p.m. no se pierdan el nuevo episodio de La Habitación Invisible. En esta ocasión, la señorita Colombia 1993, Carolina Gómez, relató detalles de su vida. Estos son algunos apartes de esa conversación. Era muy buena vendedora, muy buena vendedora. La ex reina de belleza, Carolina Gómez, estuvo en La Habitación Invisible, donde relató cómo la crisis financiera que vivió su familia cuando ya tenía 15 años le enseñó a tomar responsabilidad propia y a ganarse con esfuerzo la vida. Afirma que sus padres le inculcaron el valor del trabajo. Ella va a ser reina. Nosotros nos decían, es que quiere ir al cine, bueno, vaya y lave el carro. Y aquí tienes unos 25 centavos para que vaya y haga. ¿Quiere ir a tal cosa? Vaya y limpie la piscina. Entonces todos teníamos que trabajar permanentemente. O sea, para nosotros el trabajo nunca fue algo ajeno. Tuvo que retirarse de su colegio, por lo que comenzó a trabajar para solventar sus gastos y volver a estudiar. Obtuvo un cargo como impulsadora para una compañía de máquinas dispensadoras de gaseosa. Relata que en una ocasión, trabajando en una gasolinera, se encontró con compañeros de su colegio. Yo tenía clarísimo que lo que yo quería hacer no era por ellos, ni por mis papás, no era por mí. Y lo que estaba haciendo me lo había ganado y yo era así. ¿Quieres una gaseosa? Y me acuerdo que uno de ellos me reconoció. Me dijo, y le sorprendió que yo estuviera ahí, pero no se cuestionó el por qué yo estuviera ahí. Yo creo que lo hice tan natural. Junto con Paola Turbay y Paula Andrea Betancourt pertenece al reconocido trío de reinas colombianas. Dicen que tenían un gran poder de ser atendidas incluso por el presidente, cuando necesitaban su ayuda para colaborarle a las comunidades más vulnerables. En el año de Paola recaudó $1 millón de ese entonces. Entonces imagínate lo que recaudamos Paula Andrea y yo después, cuando ya venía el peso de la trilogía. Afirma tener un propósito claro que le permitió alcanzar sus sueños y que su familia le permitió mantener los pies en la tierra. Volviendo nuevamente al suceso financiero, eso me dio a mí las raíces y el peso para entender que esto no era más que un trabajo. La fama era parte de ello. Vea el nuevo episodio de La Habitación Invisible, donde Carolina Gómez relató cómo fue su camino al convertirse en madre a los 20 años, además de su recorrido en la actuación y aprendizajes de la vida. No se pierda este episodio el día de hoy a las 7:30 de la noche por nuestras pantallas de City TV. Internacional. Actualizamos la información internacional. El ejército israelí anunció la expansión de sus operaciones ofensivas en la Franja de Gaza, un día después de que intensificara su campaña aérea y terrestre en el enclave palestino, en donde 50 personas murieron tras los bombardeos. Afirman que la ofensiva tiene como objetivo asegurar la liberación de los rehenes y la derrota del movimiento islamista palestino Hamás. Además, Netanyahu advirtió que no cesarán los bombardeos a pesar de que continúan las negociaciones. 2 muertos y 19 heridos dejó el choque de un buque insignia de la Armada Mexicana contra el emblemático puente de Brooklyn en Nueva York. El buque de la escuela colisionó, generando caos entre la multitud que veía cómo zarpaba el buque, que se encontraba realizando una misión de diplomacia pública, promoción, cultura y formación naval. La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de los 2 tripulantes. Termina City Noticias de las 12 fin de semana. A continuación, no se pierdan la repetición de la misa de entronización del Papa León XIV, realizada esta mañana en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Feliz tarde.